Holi, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien y yo creo que la gracia de este encuentro más que nada era, como decía el Nika, aprovechar no tanto algo como más intelectual, sino más bien algo pedagógico, práctico, más pragmático, como para entender algunas cosas de nuestra historia que por ahí no tratamos siempre o quedamos por sentadas. Y en primer lugar lo que quería discutir era como este mito fundante que tenemos de nuestra nación, que también lo podemos rastrear al 25 de mayo de 1810 con la Revolución de Mayo y lo que se habla de este gran primer gobierno patrio. Y una cuestión que a mí me parecía primordial era esto, era cuestionar nuestro mito fundante como nación y como patria. Que eso no quiere decir que estamos rechazando nuestra historia, sino que yo creo que tiene que ver con una revisión de la historia y con una revisión de ciertos aspectos o de ciertas etapas que se han resaltado y otras que se han dejado de lado, porque el proceso de construcción de la historia nacional siempre la lideran algunos grupos y otros no. Entonces eso tiene que ver con una elección consciente y racional de construir un tipo de historia nacional. Entonces, específicamente lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, como para rastrearlo con la última efeméride que tuvimos, que también se relaciona con lo que vimos la semana pasada, el federalismo y Güemes y Macacha, creo que tiene que ver con esto de reconocer que en realidad no es que de un día para el otro eh, las personas que vivían en Buenos Aires o los criollos o la élite política tuvo un despertar y dijeron, bueno, hoy es el día que nos independizamos, vamos a crear el primer gobierno patrio, ya está, somos nosotros. Eso nunca pasa así, los procesos históricos son complejos, son largos, son complicados, están compuestos por un montón de sujetos y de sujetas y por grupos además. Entonces, sería muy ingenuo pensar que las cosas se dan de un día para el otro o que de la nada a un grupo se le ocurre llevar a cabo una revolución. En realidad, la misma Revolución de Mayo e incluso todo el proceso de las guerras de independencia y la independización en 1816 tienen ¿cómo decirlo?, su trasfondo o podemos rastrear como el primer inicio en 1806, 10 años antes, con las primeras invasiones inglesas, y en 1807 con las segundas invasiones inglesas. Nosotros nos encontramos en un territorio que para ese momento se llamaba el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata estaba compuesto por lo que hoy conocemos como los países de Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. Entonces era un territorio súper, súper, súper amplio. Eh, y Buenos Aires era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Y el puerto de Buenos Aires era el puerto oficial del virreinato. Entonces Buenos Aires tenía una centralidad política y económica muy, muy importante que no hay que dejar de lado para entender este proceso de independización. Específicamente, si vamos a hablar de Revolución de Mayo, podemos rastrear este deseo de participación política con las primeras invasiones inglesas y con las segundas también. Y posteriormente, en 1808, con el apresamiento del rey español Fernando VII por Napoleón Bonaparte. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España, apresa al rey de España y toma posesión de las tierras. A partir de este conflicto político se lleva a cabo el proceso de las juntas. ¿Qué son las juntas? Se reúnen un montón de representantes de los diferentes espacios políticos y territoriales de España y se lleva a cabo lo que se llamó la Junta de Cádiz, en donde todos los juntistas y los representantes más importantes de los territorios se juntan y dicen, bueno, nosotros somos la Junta que va a gobernar en regencia del rey. Esto quiere decir que van a gobernar mientras que el rey esté inhabilitado para hacerlo. Acá las noticias llegan mucho más tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en ese momento no había una infraestructura de telecomunicaciones como tenemos hoy en día, y las cartas eran en papel, con tinta, escritas a mano, y se trasladaban a través de barcos. Entonces podían tardar meses, incluso años en llegar las noticias desde el continente europeo hasta el continente americano. Entonces ya tenemos dos factores muy importantes. Suceden las invasiones inglesas y en la ciudad de Buenos Aires está este deseo de defender la ciudad y se crean lo que se llaman las milicias urbanas, que son ejércitos conformados por vecinos que están dispuestos a defender la ciudad. El problema es que ya existía un ejército. Existía un ejército de peninsulares. Los peninsulares eran los españoles nacidos en España que venían a América a controlar que el sistema colonial funcionara bien. Eran los que venían a
mantener el orden y ser el brazo armado de la justicia. Entonces eran españoles, pero estaban acá en América designados como los militares que tenían que estar acá. El problema fue que ese ejército no era lo suficientemente poderoso como para proteger Buenos Aires. Entonces invitan a los vecinos de la ciudad, que muchos eran indígenas, mulatos, incluso algunos esclavos, a participar de esta milicia y a participar de la protección de la ciudad. Y esto es una primera probada de participación política y de inclusión en lo que tiene que ver con la defensa armada. Entonces es el primer granito de participación que es muy importante. Porque en realidad cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución de Mayo o incluso de la Declaración de Independencia, la Declaración de Independencia y la Revolución de Mayo son dos procesos políticos que no fueron protagonizados por toda la sociedad. En ese momento no existía lo que hoy podemos llamar como el pueblo o ellos eran como los sectores populares, no existía un pueblo, un conjunto de pueblo como entendemos hoy en día. Las clases estaban conformadas de manera diferente y los que tenían los privilegios políticos eran los criollos. ¿Por qué? Porque eran hijos de españoles, porque eran los que poseían la tierra, porque eran los que tenían los privilegios políticos. Y en ese momento podemos hablar de privilegios y no de derechos, porque no existía un movimiento de lucha o de búsqueda de derechos sociales. Entonces, aquellos protagonistas de la Declaración de Independencia y aquellos protagonistas de la Revolución de Mayo fueron los criollos. Y lo importante de entender es que, por ejemplo, siempre se habla, lo que yo les decía al principio, de este mito fundante de nuestra nación. El primer gobierno patrio fue la Revolución de Mayo, la primera junta. Se fueron sucediendo a su vez, después de la primera junta, una serie de gobiernos patrios, que se los califica de gobiernos patrios, porque si bien no existía una patria, porque no había un territorio delimitado como patria y no existía un grado de institucionalización que no fuera el español para referirse a la patria, existían personas que eran parte del brazo institucional del Estado español en ese momento, que tenían la posibilidad de decir, bueno, yo soy representante, pero yo no me interesa ser representante de la corona, porque el rey Fernando VII efectivamente está preso de Napoleón, ya no sirve, la Junta está gobernando en regencia del rey. Si nosotros estuvimos todo este tiempo que no supimos que el rey estaba encarcelado, gobernándonos a nosotros mismos a través de las diferentes representantes, de los cabildos, de las juntas, ¿por qué no llevar a cabo un proceso de autogobierno? ¿Por qué no modificar nuestra situación política? Porque acá cuando estamos hablando de autogobierno es por el momento meramente una cuestión representativa y política. Entonces lo interesante es que entre 1810, que es la primera junta, y 1816 se suceden una serie de gobiernos patrios. Está la primera junta, está la Junta Grande, está la Asamblea del año 13, está el primer triunvirato, está el segundo triunvirato. Entonces hay diferentes formas de organización política que siempre son en Buenos Aires, porque es la capital del territorio político y porque es donde está la mayoría de los actores que forman parte de la escena política, que a su vez se relacionan con estos representantes de cada una de las provincias. Finalmente, para 1816 y después de un periodo larguísimo de guerras de independencia en las que participaron, por ejemplo, como ya todos lo conocen y todos lo conocen, José de San Martín, Simón Bolívar, dos generales muy, muy importantes que habían logrado llevar a cabo una lucha muy sostenida en el tiempo, imprimiendo una fuerza a través de sus ejércitos contra los ejércitos realistas, es decir, los ejércitos españoles, muy, muy efectiva. San Martín logra, en 1818, liberar a Chile y después en 1821, si no me equivoco, déjenme que revise, logra liberar a Perú. Entonces, San Martín fue, por ejemplo, para dar un ejemplo antes de que se declare la independencia, fue un general que tuvo la capacidad de reunir una cierta cantidad de hombres e invitar, y acá sí podemos hablar de una nueva o de una segunda ampliación de derechos o de inclusión política, y militar, invitar a mulatos e indígenas a formar parte de los ejércitos. Por ejemplo, una de las grandes victorias de San Martín en las guerras de independencia que recordamos es la batalla de San Lorenzo, que se dio el 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo. Y de hecho, San Martín se podría haber muerto
pero no se murió porque Cabral, el sargento Cabral, lo salvó. Y de hecho, el sargento Cabral era un indígena hijo de un mulato. No, al revés, era un mulato hijo de una madre indígena. Entonces, es muy loco porque siempre en las canciones se habla de Cabral, soldado heroico. Pues decís, bueno, ¿qué te imaginas un soldado heroico? Un señor de punta en blanco con su uniforme, sus banditas, no sé qué. Y era un indígena. El chabón había sido invitado a participar de la guerra porque se necesitaban personas que estuvieran en el ejército para defender el territorio. La guerra es una, es un, se suele hablar de la guerra como una empresa bélica. La guerra es una empresa que no solamente mueve gente, sino también además mueve dinero. Claro, Cabral no era blanco. Sí. Entonces es muy loco porque muchas veces esos detalles no los tenemos. Repito, porque hay una intencionalidad detrás de construir la historia de una nación. Y porque hay una intencionalidad y una elección de qué partes de la historia se toman y qué detalles se toman y cuáles no. Entonces, volviendo a la Declaración de Independencia, finalmente los representantes, los revolucionarios, se organizaron y dijeron, bueno, perfecto, nos vamos a juntar en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Porque para 1816, a principios de año, el rey Fernando VII se liberó de Napoleón y volvió a ser rey. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué son estos que se están intentando independizar? Vamos a mandar más tropas para seguir combatiendo la revolución. Entonces vuelven a mandar más tropas de las que ya había, es decir, refuerzan los ejércitos y empiezan a ejercer una presión muy, muy fuerte desde el norte del territorio hacia abajo. Entonces, juntarse en Tucumán fue no solamente una muestra de fuerza por parte de los criollos de decir, bueno, nosotros estamos organizados y nos juntamos, sino que también fue una estrategia militar y política juntarse en Tucumán para decir, bueno, nos juntamos en un lugar que sea en el norte, que si llega a pasar algo, tenemos todos nuestros ejércitos para frenar a los españoles y efectivamente, el 9 de julio de 1816, en la casita de Tucumán, que por si no lo saben, es la casita que está dibujada en el reverso de la moneda de 50 centavos, eh, y los tucumanos tienen como un debate ahí de no decirle la casita de Tucumán, sino la casa, ¿cómo le dicen? La casa de gobierno, o la casa, como que no les gusta que le digan casita, porque como que le quitaría entidad política. En la casa de Tucumán se firma efectivamente la Declaración de Independencia. Y una cosa que a mí me interesa resaltar acá es que no se firma la independencia de Argentina, no se firma la independencia de la nación argentina, se firma la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces estamos hablando de eh, organismos, o no de organismos, de células territoriales y políticas que se llamaban a sí mismas y se concebían provincias. Y así se organizaban territorial y políticamente. Entonces no existía una nación como la conocemos hoy o cómo se terminó construyendo para 1880, como vimos la semana pasada con todo el proceso de, por ejemplo, el federalismo. Entonces, bueno, hay que entender que en realidad la independencia no es de la nación, es de las provincias. Sí, a partir de 1816 se lleva a cabo un proceso de construcción nacional. El problema es que esa construcción nacional efectiva y real, es decir, la construcción de una nación como un Estado soberano que es reconocido frente a otros Estados y que tiene una capacidad institucional y burocrática y militar para controlar el territorio y a las personas que habitan en ese territorio, recién se logra a partir de 1862. Es decir, pasan casi 50 años entre la declaración de independencia y la efectiva institucionalización del Estado como tal, como una nación como lo conocemos más cerca de lo que conocemos hoy en día. Entonces, una última cosa, y ya le dejo el pie al Nica para seguir con lo otro, que a mí me interesa, es, de vuelta, los representantes no eran todos, ¿sí? Los que construyeron este ideal de libertad y los que construyeron estas ideas revolucionarias eran hombres privilegiados de la clase alta, criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América, ¿sí? Eran blancos, tenían dinero y tenían todos los privilegios políticos y económicos que se necesitaban para poder participar en la escena política y cultural de ese momento. La construcción del proceso revolucionario
Bueno, no tanto. A ver, el proceso revolucionario y las guerras sí incluyeron a otros grupos, porque como yo les decía, indígenas y mulatos participaron de los ejércitos porque a los criollos no les quedaba otra que juntarse y llamarlos a que los ayuden, porque si no, no iban a lograr nada a nivel militar. Pero la construcción política y la discusión específica de la construcción de la nación es elitista, ¿sí? Desde el primer momento, desde la base, es, eh, tiene una impronta occidental, tiene una impronta europeizante, porque las personas, los hombres, y digo los hombres porque eran todos hombres que la llevaron a cabo, eran hijos de europeos, de primera o de segunda generación. Pero entonces es muy importante entender y que muchas veces esto se discute, pero que yo creo que discutirlo no quiere decir que rechacemos nuestra historia de vuelta, sino que podamos encontrar matices dentro de la historia, es que no todos accedieron a esta construcción, porque los representantes eran blancos, y eran hombres, y eran ricos, y eran de familias de clase alta. Las mujeres, los negros, los esclavos, los mulatos y los indígenas no accedieron a la firma de la independencia, porque no podían ser votados. Primero porque no podían votar y segundo porque no podían ser votados, o sea, no podían ni elegir ni ser elegidos. Entonces, fue, podríamos decir que fue una parcialidad de la sociedad, fue una parte mínima de la sociedad la que llevó a cabo este proceso de discusión política y de declaración política de la independencia. Una última cosita para terminar. Después de 1816 se comienzan una serie de procesos de guerras civiles muy cruentas y muy violentas hacia el interior del territorio, ya no con los españoles. Habiendo dejado atrás las guerras de independencia propiamente dichas, se lleva a cabo un proceso de guerras civiles que están enmarcadas en este proceso que vimos la semana pasada de la construcción de nuevas identidades y facciones como lo son o como lo fueron el federalismo y el unitarismo. Entonces, todo el tiempo la discusión está entre quién va a liderar el proyecto de construcción nacional y de qué manera se va a llevar a cabo ese proceso. Y usualmente sería como la regla de todo este proceso de construcción es que Buenos Aires se pelea con el resto de las provincias, porque Buenos Aires es la que tiene primero la mayor cantidad de recursos, porque es donde está el puerto, que es un puerto oficial, porque es la que tiene la mayor cantidad de personas privilegiadas con dinero pertenecientes a la élite política. Entonces, todo el tiempo está esta discusión de, bueno, se construye como esta idea de el paternalismo. Los mismos políticos de Buenos Aires dicen, bueno, nosotros tenemos que tutelar a las provincias, porque nosotros sabemos qué es lo mejor para llevar a cabo el proceso de construcción nacional. Y eso es muy peligroso, porque al hablar de una tutela o de un paternalismo o de una guía, del otro o de la otra, estás infringiendo un cierto tipo de autoridad y asumiendo que vos sos superior y que el otro es inferior. Entonces ahí comenzó eh, el problema. Algo que se puede rescatar es que el proceso de guerra civil permitió y estimuló la difusión y la formación de nuevos valores y el nacimiento de nuevas identidades y de nuevas facciones, como vimos la semana pasada. A su vez, es importante entender que la firma de la Declaración de Independencia fue una declaración política, pero la independencia económica no se logró hasta mucho después y yo incluso cuestionaría si la tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si bien las declaraciones políticas son de las naciones, todas las naciones o todos los países tienen que depender, no quiero usar la palabra depender, pero tienen que relacionarse económicamente con otros para poder sobrevivir, a menos que hayan conseguido aceitar un sistema extremadamente eficaz en el que tengan todos los brazos de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la industria, la producción de materia prima, la producción de manufacturas, etcétera, dentro de su territorio, lo que no sucede hoy en día. Que de hecho, si vemos algunos proyectos o algunos intentos de construcción de ese tipo de estados, han fracasado porque el capitalismo, y doy un ejemplo, la Unión Soviética, por ejemplo, el muro de Berlín, la división entre Berlín del Este y Berlín del Oeste, la parte capitalista y la parte socialista. El capitalismo es un sistema económico que
ha copado el 99% del mundo y hoy en día existen apenas algunas comunidades campesinas y algunas comunidades aborígenes o indígenas que logran funcionar por fuera de las reglas del capitalismo. Pero en ese momento, la construcción de nuestro país se dio en un contexto de nueva división internacional del trabajo y de capitalismo en auge. El capitalismo estaba a punto de disparar, o sea, estamos hablando de fin del siglo XIX, inicios del siglo XX, siglo en el que Estados Unidos logra establecerse como la principal potencia económica y como la líder del sistema capitalista a nivel mundial. Entonces, yo creo que estaría bueno que discutiéramos después qué tipo de independencia se declara y que tiene que ver esto con lo que decíamos al principio de, bueno, es la primera independencia, podemos hablar de una segunda independencia, cómo se construye esta segunda independencia. Porque si bien la Declaración de Independencia permitió la construcción de nuevas identidades y permitió la conformación de un nuevo campo político y de un nuevo campo de discusión de nuevas ideas y de construcción de nociones como por ejemplo la libertad, la igualdad, eh, y la noción de patria, eran nociones extremadamente ambiguas, que no estaban cargadas del todo con los contenidos ideológicos y culturales que tienen hoy en día, porque se estaban construyendo. Entonces, también no existía un estatus jurídico específico para lo que implicaba la libertad, por ejemplo. Entonces son cosas que hay que analizar para decir, bueno, se declaró la independencia, perfecto, pero se llevó a cabo un proceso posterior de 70, 80, 90 años que luego de esos años recién se logró desembocar en una verdadera independencia política que también se puede cuestionar a lo largo del siglo XX con la intervención de Estados Unidos, con la intervención, por ejemplo, de las ONG, con, con los golpes de Estado, con los gobiernos de facto. Entonces eso se puede seguir discutiendo. Eh, la independencia no te la garantiza un papel. Vos podés tener un papel que declare tu independencia y que diga Provincias Unidas de Sudamérica, ustedes son independientes, pero después, eso es en el papel, pero después en la práctica, la realidad es mucho más compleja y hay que enfrentarse a un montón de factores políticos y económicos que condicionan, o sea, que construyen el contexto en el que la nación se construye y se desarrolla, que nada, que te pueden dificultar el desarrollo. Entonces, bueno, esto, conclusión, la declaración de independencia fue política, pero nuestras relaciones económicas siguieron dependiendo de otras naciones y de otros países y seguimos supeditados hasta el día de hoy al comercio internacional e interregional y seguimos atados a una moneda extranjera, que es el dólar. Entonces, la independencia como tal no sirve solamente declararla políticamente, sino que también requiere un trabajo constante de defensa y de mantenimiento para que esa independencia sea no solamente política, sino también económica y cultural, y hasta podría decir ideológica. Bueno, creo que estamos.
en charlas anteriores, ¿no? Lo que fue el fin de la guerra, lo que fue el nuevo cambio, como decía Palo, del oro dólar a solamente el dólar, lo que fue bueno, todo el proceso, el nuevo proceso de neocolonialismo que se dio a todos los países del tercer mundo en esa época. Yo creo que en este momento hay que entender que, bueno, que lo que fue el Pacto de Yalta en 1945, lo que fue esa junta, ese pacto que se dio en Crimea, que es donde estuvieron, bueno, a Stalin por un lado, Churchill y Roosevelt, donde, bueno, lo que quisieron hacer fue más o menos repartirse el mundo también a la buena usanza de las potencias, también acostumbrado, y más o menos determinar no solo la cuestión económica, sino lo que iba a pasar de ahí en adelante. Paralelamente, estas tres naciones, que bueno, en una de ellas un conjunto de naciones, como es la URSS, como fue la URSS, que se organizaba, por otro lado, quedaban un montón de potencias debilitadas en Europa, ¿no? Entendamos que Gran Bretaña venía de casi invadida por los alemanes, tenemos que, bueno, Francia fue recontra invadida, fue recontra apoderada, y bueno, Holanda y otros países tenían una condición parecida. En este contexto, lo que pasó fue que lo que eran los países más que todo africanos, que comenzaron a descolonizarse, comenzaron a tener procesos de independencia, pero mucho más temprana, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, algo para lo que nosotros, bueno, como vimos, vivió en siglos anteriores, en un siglo anterior, así más de 100 años antes. Entonces, bueno, con este proceso se da lo que hablamos en formaciones anteriores, que fue en 1955 se hace la conferencia afroasiática en Bangkok, que fue, ¿cómo se dice? La primera conferencia de los países no alineados, que lo que pedían estos países descolonizados era prácticamente eso, una independencia nacional, una independencia económica, una soberanía política, que era en un aire parecido a lo que también está pasando acá. Que dice que la Segunda Guerra Mundial realmente se dio como tipo de una guerra civil europea extendida al resto del mundo. Entonces, esto lo podríamos para hacer un paralelismo estoy hablando con Palo antes, así que nos dice bacanas, que puede ser también un paralelismo con lo que fue las guerras napoleónicas y el proceso de descolonización del principio del 1800. Entonces vemos como dos procesos de debilitamiento de las potencias tienen como consecuencia la descolonización, ya sea en 1800 de los países latinoamericanos y en 1945 de los países africanos. Entonces, mientras se daba este proceso a nivel mundial, es muy interesante y podemos hacer ese paralelismo en Argentina, qué es lo que estaba pasando en lo que puede ser mayo o meses posteriores de 1945. Lo que nos encontraba era esta culminación o no culminación, sino todo lo contrario, esta inauguración de una relación que iban a ser entre el pueblo argentino y un líder, como fue Perón. Entonces vemos que pasados pocos meses del triunfo del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, lo que vemos es que se daba acá un proceso donde Perón era liberado de la isla Martín García y donde el pueblo se hacía uno con el líder, se hacía uno con un movimiento. Entonces vemos cómo surge un tipo de conciencia renovada de la nación a partir del movimiento peronista de 1945. Hay que entender que en febrero del 46, menos de un año de la caída de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, se daba una puja interna acá en Argentina que tenía que ver el general Perón contra la Unión Democrática, ¿no? Que era esta coalición que estaba alineada directamente a lo que vimos ahora hace segundos del Pacto de Yalta. Entonces era una coalición que tenía planes de que Estados Unidos tutelara América. Y eso al final terminó pasando, ¿no? Que vemos más adelante en la historia. Pero en ese momento, esta puja se pudo ver muy, muy
quién fue embajador al momento de que se fue, o sea, vieron que Stalin fue embajador de Estados Unidos acá en Argentina, él se lo trasladan de acá y lo mandan a Nicaragua, en medio del proceso somocista. ¿Será casualidad? ¿Los gringos estarán bien pensadas? No sé. Muchas veces escuchamos un paralelismo también en relación a la muerte de Irigoyen con el asesinato de Sandino en Nicaragua, lo dijo Cristina una vez en el Congreso de los Radicales, algo muy interesante también para estudiarlo. Entonces, bueno, de los, Perón ganando en elecciones y la puja internacional. Eh, esto significó, que creemos nosotros, o por lo menos desde nuestra impronta, que fue el camino a la segunda independencia. Perón lo plantea así. Que se sumaron al campo de la política con encontrar esta cuestión de esta tercera posición, que más que todo una tercera posición es una posición independiente, una posición que busca la independencia nacional, que tampoco esté sometido a ninguna de las dos hegemonías y que busque realmente un solo camino, que no solo sea en términos de la palabra o de la mera declaratoria o de la mera declaración, sino que se lleva por medio de tres banderas que bueno hemos hablado anteriormente, que llevaba el peronismo y la Perón, que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Creo que esas son las bases, ¿no? Instaurar para lo que vendría a ser la segunda independencia. Acá podemos hablar de varias cosas, la industrialización, el desarrollo de la flota mercantil, lo que fue la construcción de los ferrocarriles, la infraestructura que se llevó en vivienda, salud, educación, producciones de alto desarrollo tecnológico, como podemos tener acá en lo que es el polo aeronáutico de Córdoba, lo que son las fabricaciones de ferrocarriles, acá nomás en Forja, que lo tenemos relativamente cerca de mi casa, lo que fue la automotriz. También en términos de independencia y de dignidad al pueblo, podemos ver también el estatuto del peón rural, el sistema de arrendamiento rural. En términos políticos, algo que también es importante y creo que es una de las cuestiones también de la independencia, la cuestión democrática. Podemos decir, y es así, que el voto realmente existe en 1952, ¿no? Porque se da el voto femenino, el voto universal, gracias a la Constitución del 49, que bueno, se retrocedió, pero son cosas que no pudieron, hay cosas que no se pudieron, que fueron irreversibles. Yo creo que por ahí va esta idea del camino a la independencia, ¿no? En términos económicos, no estar supeditado a lo que son las diferencias internacionales, el comercio. En Acatamal, estoy orgulloso de mi general, como diría Leonardo Fabio. Entonces, como vemos, este proceso económico, de independencia económica, que también propuso el general, tenía que ver también con estar supeditado a las influencias exteriores, esta cuestión que vimos anteriormente de la relación de la dependencia. Vemos esto, lo podemos ver con el control de comercio exterior, la creación de institutos argentino de promoción al intercambio, cosas que en otro lado, bueno, fueron más de corte laborista, pero fueron a incrementar las horas de trabajo, el salario mínimo, la pensión, las vacaciones, las jubilaciones pagas, las vacaciones pagas, las jubilaciones, los convenios de trabajo colectivo. Bueno, yo creo que son, bueno, si acá comenzaría a nombrar todas las cuestiones que irían o que nos enmarcarían hacia la segunda independencia, creo que no terminaría más. Podemos hablar, bueno, de lo que fueron todas las transformaciones a todos los niveles, a nivel país, a nivel nacional, que hicieron con Perón, y que después, como dijo Pablo anteriormente, no hemos podido regresar, creo yo, a un nivel de independencia como el que tuvimos en esa época. No pudimos construir una hegemonía que nos haya permitido todavía tener eso. Pero bueno, otra cosa importante es que no fue una cuestión tampoco cultural. El peronismo, con Perón, el peronismo
por lo menos el peronismo que de 45 en adelante, son, era una cuestión planificada a mediano y a largo plazo, que tenía planes quinquenales, tenía un segundo plan quinquenal y tenía una idea realmente de país, una idea de nación, que sí tenía que ver con, todo esto y con los sectores de la población que siempre fueron excluidos. Entonces, bueno, yo dejo, que también es una cuestión guiada y tiene que ser así, ¿no? Dejo como este preámbulo, espero que los compañeros puedan responder que nada, que si ustedes sienten, ustedes ven, ustedes tratan de palpan algún tipo de recorrido o de, obviamente, ¿no? De recorrido, de herencia, ¿no? Que podamos observar, por lo menos todo lo que fue el proceso de Néstor y Cristina, ahora con Alberto, me gustaría que, bueno, que cerremos acá en términos de dejar de hablar, que ustedes también puedan decirnos si sienten que estamos camino a una segunda independencia o que si es el camino. Yo creo que si nos encontramos acá reunidos es por eso, así que me gustaría escucharles y bueno, espero que les haya gustado. Un gran abrazo. No sé, me gustaría que se hagan presentes acá. Bueno, tomo la punta porque bueno, para incentivar Pablito, justo estoy hablando un par de cosas con Pablito, como comentándonos por el chat mientras ustedes hablaban, y hay un par de cosas que anoté acá que estoy buscando en Google y también mientras ustedes hablaban y que me gustó nombrarlo. Por ejemplo, en 1953, hace 67 años, creo que fue en noviembre, no recuerdo bien porque no lo anoté, Perón dijo en la escuela de guerra una famosa frase en relación a Latinoamérica, el continente americano, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. ¿A qué se refiere Perón con eso? En la situación de lo que él intentó lograr en su momento, que era el ANC, que era la Unión Sudamericana con Brasil y Chile, y que no lo logró. Hay que tener en cuenta la línea que tiene Juan Perón con todo esto, que él decía que estábamos en camino a la segunda independencia. La verdad, yo creo que, o sea, comparto que somos un país muy dependiente, lamentablemente. Tenemos bastante bienestar a nivel social, que viene de la medida del peronismo que no pudieron sacarse, como creo que dijo el Nica en la Constitución del 49, pero creo que somos muy dependientes en muchas facetas. Como dijo Pablo, creo que la peor dependencia, lo sabemos todos, pero, o creo que lo sabemos todos, es respecto al dólar como moneda mundial, como se impuso en los años 50, creo que fue, que se impuso como moneda mundial y luego fue generando cada vez más poder político. Luego la independencia política que tiene el país respecto a la diferencia militar que hay con otros países y tecnológicas potencias. Y después políticamente el principal problema no solo de Argentina, sino del resto del mundo, menos 6 países, es el Consejo de Seguridad de la ONU, que, bueno, no sé, lo cuento rápidamente, la ONU lo que tiene es un organismo de representación de los diferentes países, pero que generó una cláusula en 1945, luego que se gane la Segunda Guerra Mundial, que dice que hay 6 países, que son los que ganan la guerra, que tienen derecho a veto. O sea, hay 6 países que pueden hacer lo que quieren en el mundo, y esta situación no se ha modificado lamentablemente desde ese momento, desde 1945, lo que nombró el Nica, el Pacto de Yalta. El Pacto de Yalta, exactamente, está por decir. Y ahí fue que se negoció esto, y esta es una de las principales causas a nivel político mundial por la cual todos los países nos encontramos en una situación de injusticia, básicamente. Sin ir más lejos, el caso de las Malvinas, nos apoyan 170 y algo de países, menos Inglaterra, Israel y no recuerdo qué otro país más, pero como Inglaterra, que es uno de los 6 países, junto a Estados Unidos, China, Francia y Alemania, los que ganaron, no, Alemania no, los que ganaron la guerra, ¿quién más nos falta? China, Rusia, Estados Unidos, bueno, no sé, son 6. Y Gran Bretaña, Francia, Gran Bretaña. Y bueno, y el tema es que cuando uno se quiere meter con uno de estos 6 países, no puede porque el sistema está planteado desigualmente. O sea, tenemos una dominación política, una dominación económica, que es la peor de todas y la más palpable, como estamos en este momento, qué sé yo. Y después que la región, que también los sistemas políticos democráticos en Latinoamérica están bastante jugados últimamente, con todos los golpes que hubieron desde 2009 en adelante, desde el golpe a Celaya, que fue el primero en Honduras, hubieron varios golpes o intentos, lamentablemente el de Evo lo recordamos todos porque fue hace muy poco,
tal muy cual. grosso. Tal cual, y es muy loco, es como vos decís, la dependencia económica o la influencia económica es la más palpable, pero muchas veces no tenemos en cuenta la dependencia o la colonización cultural. Y muchas veces cuando uno habla de imperialismo o de colonización cultural, la gente se ofende y muchas respuestas que yo he obtenido es, ah, pero vos pensás que yo soy pelotudo y que a mí los yanquis me controlan la mente. No, es mucho más complicado que eso. Consumimos el cine estadounidense, consumimos el cine europeo, consumimos la música, la cultura. eh, Todos sabemos que es muy importante saber inglés para poder conseguir alguna cosa así como por fuera eh, de lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Tenemos muy claro dónde está el centro de poder. Y es muy difícil desde este lado del mundo. Es ese, Clara, totalmente, totalmente. Sí, y la globalización nos ha comido la cabeza, porque como tenemos acceso a todo eso, a lo que antes no teníamos acceso, nuestros consumos son selectivos y no siempre son selectivos de nuestro lado, por decirlo de alguna forma. Y esto no es como para señalarles y decirles como, ah, porque yo también, a ver, es súper difícil de construir los consumos, pero tiene que ver con esto de que somos un continente dependiente, no solamente un país, somos un continente dependiente. Y yo no creo que esto sea ponerse en un lugar de víctima o de revictimización o de inferioridad o de llorar y decir, ay, pobrecito yo. No, creo que tiene que ver con reconocer una desigualdad política y económica de base desde el primer momento, reconocer que existieron imperios y naciones que colonizaron a otras y que imprimieron un nivel de imperialismo violento y cruento que nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. Entonces es reconocer nuestra historia y decir, bueno, sabemos qué es lo que nos pasó y por eso estamos parados acá, modifiquemos, de ahora en más, modifiquemos el recorrido de nuestras naciones. Cambiemos nuestros consumos, cambiemos nuestros hábitos. Sí, tal cual. Sí, El otro día, una periodista, hoy le al texto para un trabajo, habla cuando no me cuando falló, cuando falló el pared, o sea, la voz, pero cuál es teórico, había fallado, no había fallado todo esto, hablar de ámbito de gobernanza, de conjunto de autores históricos, inglés, habla de la haber atravesado cuestiones como requisitos para el que si vos te pones a analizarlas hasta el día de hoy, la aplicación del sistema de gobierno, digamos que se hacía hacia gobernaba con, eh, como, bueno, no sé, Menem, como, sí, bueno, con ONG, con los movimientos sociales, con pero también habla de otras cuestiones como la desnacionalización de la localidad, si vos lo ves
una eh, y la tercera, porque no me la pedían en el trabajo, sobre la no sé, yo lo de el impuesto a altas riquezas, que no es algo, es algo que está hablando por todo el país. Entonces, ¿cómo al día de hoy puede ser bueno, puede ser malo? No sé, ¿no? Siempre es como al ser parte de un mundo globalizado, porque es básicamente necesario eso, es como que al mismo tiempo no podés hacerlo separado y hay que ver cómo entra eso en el paradigma de la independencia política, porque separado, hoy te lo digo, hoy son alianzas diferentes, condiciones diferentes, pero hasta el punto cada Estado es libre de tomar sus propias decisiones conexión con otras personas. Nada, eso, como los escuchaba y estaba flasheando eso y se me venía a la cabeza como una de las grandes formas de gobierno democráticos de los estados en relación a la independencia nacional. Si es que en todo el mundo se puede hablar de un Estado nacional como los países en Europa, que bueno, hoy es diferente capaz, pero hasta hace el año pasado la primacía es el Estado nacional o sus regiones o nada, como no, ninguna definición, solamente cosas para que nos vayamos preguntando también. Interesante me parece. Claro, me parece que también es bueno, muy bueno, Clarita, me hace recordar bueno, a un teórico riojano de acá de Argentina, que es de apellido Gullo, que vendría a ser, como que se llama Gastón Gullo, no Dante, el cronista, sino el riojano teórico de relaciones internacionales, Marcelo Gullo, que bueno, yo tuve la posibilidad de tomar un café con él hace el año pasado, donde él, bueno, él lo que te plantea en su teoría es que realmente nos han recetado históricamente las potencias mundiales como caminos para llegar al progreso, al desarrollo, para poder ser una potencia como ellos. Pero lo que realmente esos planes encubren es que hay otro proceso solapado, hay otro proceso que no es el que nos dicen que tenemos que llevar o tenemos que hacer o el camino que tenemos que marcar, sino que es otro camino, un camino más proteccionista, un camino más de soberanía nacional, que no tiene nada que ver con los proyectos de ajuste estructural que nos han recomendado, como dice Clarita. Esto del acondicionamiento vemos como a lo mejor nosotros, hasta los mismos teóricos, los mismos políticos de Cambiemos lo decían, nosotros dejamos de un país desendeudado y ahora lo que hizo Macri por medio de los préstamos del FMI es volvernos a condicionar en términos de relación internacional, en términos económicos, porque ahora tenemos que pagar una deuda, tenemos que tener cierto sometimiento al mercado internacional esta misma falta, podemos decir, ahora que de independencia a la hora de marcar las políticas para Macri, por ejemplo, ¿no? Cómo se dejó llevar por estos planes estructurales de ajuste, estos planes de préstamo internacional. Me parece que puede ir por ahí. Vamos a retomar en ese sentido en las próximas clases, pero me parece muy interesante. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, también ¿querés hablar, Clara? Un segundo, solamente porque, o sea, también es la acción coordinada. Es decir, que ahora no seamos el único país pensando en un puesto de la política, algo así, para que cada Estado tomará su propia forma. Es una especie de acción coordinada que yo creo que lo que hace es potenciar la idea en vez de que sea algo negativo. O sea, siempre que la dependencia, por así decirlo, sea a favor del pueblo y no en contra.
hegemonía regional, una hegemonía de integración, para después ir y buscar por otras cosas. Creo que bueno, el proceso que se tuvo del Mercosur fue a lo mejor un proceso que llevaba una independencia económica de la región, con todos los procesos, con todas estas políticas de proteccionismo para dentro de estas naciones, que iban por ahí. Me parece que ahora lo importante es construir la botella para después llenarla de contenido. Este contenido tiene que ser, como dijo Carita, políticas nacionalistas, políticas eh, para nosotros, ¿no? Para los pueblos. Perdón que lo meto, ¿no? Pero hay un eco. Bueno, yo venía escuchando y se me vinieron a la cabeza tres hechos históricos que los voy a contar a grandes rasgos porque hay un montón de información reunida, pero con esto que tengo al alcance. El primero ocurre hace 73 años, en 1947, Perón, bueno, durante el gobierno de Perón se firma un documento que se llama el Acta de la Independencia Económica, que básicamente lo que trata es que se cancela el ciclo de endeudamiento económico que lleva 54 años. O sea, desde la contratación de la deuda que hace Rivadavia en 1923, calculo bien, bueno, más o menos simbólicamente se acaba en ese punto. Y empieza, como bien decía Nica, todo un proceso de industrialización del país, bueno, básicamente eso, valga la redundancia de independencia del sistema productivo, económico. Y bueno, como siguiente punto, quería como, como traer a memoria lo que fue en 2005-2006, que fue el pago a la deuda externa que hace Néstor, el no solo pago, y se cancela toda la deuda con el FMI, que si bien es mucho menos el caudal de dinero neto a comparación con ahora, lo que se hizo en ese momento fue perder toda la decisión del FMI que se tenía sobre las políticas públicas, más bien económicas. Entonces, como que nos sacamos de encima todo el control externo extranjero sobre nuestras políticas nacionales. Y bueno, como tercer hecho histórico, es como el más reciente que ocurrió hace 4 años, más o menos, que es que en el gobierno de Mauricio Macri se inició el tercer ciclo de endeudamiento económico. Si pensamos el segundo del anterior sería 1976, que también es muy reciente. Y lo que hizo Macri más o menos fue delegarle toda la gestión económica del país al FMI. Y bueno, también esto a mí me parece que sería como para en los años que vienen un tema para ponerla en cuestión en la Constitución Nacional, que se pueda pactar esta independencia económica. No es algo nuevo, también en 1934 se dio ese debate, pero de hecho nunca pasó el filtro de proyectos para la Constitución, así que quedó ahí medio muerto. Pero bueno, es lo que se me ocurrió a mí. Muy bueno, Pablito. ¿Tiene comunicación? No, yo no. En realidad, cuando escuchándolo recién hace un rato también hablaba Gastón sobre problemas internacionales como puede ser la economía esta que tiene la independencia y demás. Y después escuchándole a la Clarita hablar sobre las políticas nacionales o las políticas guiadas a la construcción de la independencia de la patria grande, me acuerdo solamente para aportar y para que tengamos en cuenta o para ver cómo con políticas con acciones políticas concretas se puede avanzar en este término. Néstor Chávez, fueron creadores de la por ejemplo, también. Digo, para marcar la importancia que tiene tener un gobierno que va a ser independiente de la región, comprendiendo que una vez que independizando la región o impulsando la independicización de las regiones, se facilita más esto de no estar todo el tiempo funcionado con eso fue, no estar funcionado con lo que sea como esta parte del dólar o no estar funcionado con ese tipo de cosas, digo, entonces es importante también poder empezar a dar ese debate, qué tipo de políticas exteriores queremos para nuestro país, digo, porque está
incluso Perón, en un momento de la constitución del gobierno de Perón, marcaba un punto de independencia de todos los organismos y lejos están de generar independencia, de generar una cooperación de las partes, más bien limitado a un solo grupo heterogéneo de poder. Nada, era solamente una acotación correcta, pero también para que pensemos que nosotros en nuestros gobiernos, en la década ganada y en lo que queda de este gobierno, vamos a impulsar estas políticas como lo impulsó Néstor en su momento y como pelearon Néstor y Cristina permanentemente. Digo, escucharla hablar a Cristina en la ONU, yo lo he dicho muchas veces porque me encanta escucharla hablar ahí. Es fascinante ver cómo esta amplia de la independencia de las soberanías y cómo plantea la discusión también. Ver por ahí cómo hacen la política ellos, cómo se manejaban en la ONU, con qué países se relacionaban, en qué momento la pudrían toda en una asamblea general, en qué momento se retiraban. Digo, por ejemplo, Alberto el otro día se retiró cuando empezó a hablar la presidenta de facto de Bolivia. Eso también es un mensaje, digo, es como hacer un análisis bien profundo de las políticas que aplican nuestros gobiernos, porque la verdad que si ha habido gobiernos que impulsaron la soberanía y la pelearon desde los organismos internacionales, han sido siempre los gobiernos peronistas. Nada, eso, para entender también, no digo que nos pongamos a pensar ahora, sino para que cada uno piense o vea cómo aplicaban la política, la política internacional que buscaba la independencia en Néstor y Cristina. Otro ejemplo, el Noma Alca. Eso fue zarpado, trajeron a Bush a nuestro país y le dijeron que no acá. Eso también es muy simbólico, digo, tenemos un montón de simbologías que son banderas que nosotros tenemos que agarrar y también que nos tenemos que formar como futuros protagonistas de la política argentina, ¿no? Nada, era solamente eso, como para dimensionar lo que es la política y cómo tiene que usar en épocas modernas por la independencia y la soberanía de toda esta región, un futuro mejor para todos, digamos, para romper con realmente las cadenas, digamos. Claro. Perdón, Taita. Siendo un poquito romántica, bien, pero creo que un poquito de eso es lo que habla Héctor cuando hay que ser transgresores, ¿no? Es decir, agarramos las recomendaciones neoliberales globalizantes de reducir el Estado, de nacionalizar el Estado, de abrir el Estado a otros actores, para, si lo nacionalizamos, bueno, está bien, lo vamos a hacer una región que fomente los derechos latinoamericanos y vamos a asociarnos con esas personas. Si abrimos el gobierno y dejamos participar a otras personas, de una, lo vamos a hacer con los movimientos sociales y vamos a internacionalizar las políticas públicas, bien, lo hagamos, pero por favor, pues, digo, tomar eso, para ser parte del Estado y del mundo globalizado, perdón, y usarlo a favor del pueblo, que esas son serían como unas contratendencias de la globalización y, bueno, como agarrarnos de esto para empujar. Claro, esto, formar una botella de países amigos, de países que tengan también las mismas tecnologías del Estado y impulsar hacia un proyecto en común. Creo que eso fue la búsqueda en algún momento, ¿no? de Chávez, de Néstor. Parece que también lo trataron de hacer con lo que después el ALBA, ese tipo de interacción de países que más que unidos por una cuestión regional, lo que unía una cuestión ideológica, lo mejor, de estructura económica. Pero bueno, esto también nos da pie a lo que decís vos, a lo que dice también Jerez, es que es interesante que abramos otros martes sobre temas de esto, sobre las relaciones internacionales, sobre los procesos de cada uno de los países. Creo que es importante de crear una cuestión de identidad también, crear identidad y crear esta cuestión de amiguismo, no amiguismo, pero de amistad entre otros países, darse cuenta de los procesos bolivianos, del proceso brasileño, podemos hablar de Getúlio Vargas en su momento, podemos hablar de la revolución en Perú, que también eran militares, pero de corte también nacionalista, progresista. Así
muy bueno. Bueno, para otros encuentros vamos a hablar de los procesos de los diferentes países, pero también que no nos quedemos. Yo creo que a mí, bueno, ustedes saben, yo me metí en el exterior, yo soy argentino, mi madre, mi familia también, pero yo me metí en el exterior y yo lo que sentí al llegar es que también, como dijo también Fito Páez, hay como una Argentina ensimismada, ¿no? Es muy difícil a lo mejor salir de los parámetros y también es difícil explicar al extranjero los parámetros con que nos manejamos acá en Argentina, ¿no? El hecho del peronismo y todo esto que también nosotros tratamos de inmiscuirnos y poder tener una idea un poco más clara. No sé si hay más que decir algo, cómo estamos, si te gustó, algunos Augusto ministros. quería decir algo. Sí, perdón que te interrumpa. Los quería pedir y quería agradecerlos por el charla. Estuvo realmente muy buena. Me tengo que ir a una reunión de trabajo. Dale, gracias, Jere. Nos vemos. No, te estaba diciendo que Augusto quería decir algo, dijo por el chat que tenía algo para aportar. No sé si querés hablar, Augusto. Y eso, el desarrollo para el gozo, digamos, es como nada, como nunca nos terminamos de que es una cosa muy objetiva y crítica, digamos, es parte de la descolonización. También Por supuesto, es totalmente lo que dice el Augusto y es muy loco porque la noción del desarrollo las nociones de progreso y desarrollo se van construyendo a lo largo de la historia, siempre liderados por un grupo que tiene un objetivo específico detrás de esas nociones. Es lo que yo decía hace un rato de la independización. eh, es, ahí está. Tiene que ver con grupos que intencionalmente promueven ciertas nociones ideológicas o teóricas porque les interesa, porque son grupos de poder, porque quieren formar o porque quieren, a ver, ¿cómo lo digo? Es totalmente lo que dice Augusto, o sea, la idea, por ejemplo, de progreso se construye como un progreso lineal, como ir de algo peor a algo mejor, como esto de ir de la barbarie hacia la civilización, de todo el tiempo de hacer esta oposición entre lo distinto, lo superior, lo inferior, los opuestos. Son comparaciones totalmente binarias, son construcciones binarias y muchas veces son construcciones desiguales y que no toman en cuenta claro, exactamente, nunca se mira el presente, como dice Augusto, es como que todo el tiempo se está rechazando el pasado por malo, por obtuso, por atrasado, y se busca proyectar un futuro mejor, supuestamente, pero es muy loco porque se entiende como la historia de una manera lineal, se entiende, claro, tal cual. Tenés gente que se lamenta por no ser colonia británica, como dice Pablito. Hay gente que te dice, imagínate que hubiéramos sido colonia británica en vez de colonia española. Podríamos ser Estados Unidos. Sí, pero también se olvidan que India fue una colonia británica, que es uno de los países con el mayor índice de pobreza y desigualdad del mundo, que tiene índices de alfabetización que son horribles. Hay un nivel de contaminación, de pobreza, el nivel de violencia que hay. Em, y esto no tiene nada que ver, pero como un dato de color de lo que implica ser colonia británica, por ejemplo, eh, cuando India logra establecer, perdón, Gran Bretaña logra establecer su sistema colonial en India, construye todo un sistema de campos de cultivo de algodón. Y llegó el momento en el que Gran Bretaña empezó a competir con Estados Unidos, que también cultivaba algodón, y se empezó a copiar el algodón para que subiera el precio y así después poder venderlo más caro. Y había campos y campos que se cultivaban y que se cosechaban algodón que se almacenaba mientras había niños caminando desnudos en la calle.
La gente no tenía ropa para ponerse, pero los empresarios británicos acopiaban algodón para después llevarlo al mercado internacional y competir con Estados Unidos. Ese es el nivel de imperialismo cruento y violento y esas son las políticas coloniales que llevó a cabo, por ejemplo, un imperio como Gran Bretaña, que hoy es Inglaterra. Entonces, son muy violentas las políticas imperialistas y la gente parece olvidárselas o miran por otro lado o dicen, bueno, está bien, nos traen la cultura, nos traen el cine, nos traen la música, son pormenores. Les vamos a dejar pasar la violencia económica porque, bueno, nos traen todo el resto. No, ¿por qué tenemos que dejarnos pisotear por potencias? Claro, todo es pintoresco, todo lo nuestro es como, ay, artesanal, pintoresco, no sé qué, piripipi. Todo el tiempo está esta comparación entre superior e inferior de lo desarrollado y lo subdesarrollado. Y como decían los chicos, no sé si lo dijo Gastón o lo dijo Clarita, que también lo dijo Augusto, empecemos a cuestionar los conceptos de desarrollo. ¿Por qué tenemos que seguir detrás? ¿Por qué tenemos que seguir corriendo detrás de modelos de desarrollo cuando nosotros somos los subdesarrollados, según ellos, y estamos intentando aplicar patrones y recetas para solucionar los problemas, que son problemas que ellos nos causaron en primer lugar y que son problemas que no vamos a poder solucionar a través de estas recetas, porque son recetas que funcionan en el primer mundo y porque ellos han ayudado y han contribuido a que el mundo se construyera y se estableciera de la forma en la que está hoy. Entonces, ¿por qué vamos a seguir corriendo detrás de un sueño de complacer los gustos y de seguir corriendo atrás de estos países idealizados y de este sueño que tenemos de parecernos a Europa? Y acá, cuando Macri decía, volvimos al mundo, ahora podemos ser como cualquier país europeo y no sé qué. Bueno, ¿sabes qué? Fíjate, un montón de sistemas de educación y de salud europeas colapsaron durante la pandemia porque son todos unos soretes y no tienen ni educación pública ni salud pública. Y se cagó muriendo un montón de gente. Y fíjate nosotros como en América Latina, con nuestro sistema de salud pública, con nuestra solidaridad y con la hermandad entre países, logramos construir un proceso un poco más ordenado y menos violento para atravesar la pandemia. Fíjate vos, y eso es algo súper actual, lo podés ver en la cantidad de muertos. Está bien, sí, bueno, no sé qué, la cuarentena más larga del mundo y todo lo que vos quieras. Decime cuántos muertos tenés. Contame cuántos médicos se te contagiaron. Empecemos a hablar de números reales. A ver, ¿cómo podemos combatir las políticas de peronismo planetario? Sí, gracias, Clarita, tal cual. ¿Cómo podemos combatir la desigualdad? Porque la violencia económica está todos los días y la gente hace como que no existe y mira por otro lado, pero la violencia económica está. Y no poder acceder a un trabajo, no poder acceder a una obra social, no poder acceder a la educación también es violencia. Y eso también es producto de los patrones de desarrollo y de los patrones de progreso imperialistas y colonialistas que se nos han impuesto desde el día cero. Entonces, eso, si no se modifica, no vamos a llegar a ningún lado. Y podemos llenarnos la boca de entrar al mundo y de entrar al mundo, pero el mundo nos caga encima. Y si no modificamos las cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. la búsqueda de la nacionalidad popular y que no se trata de seguir el mismo internos o importadas y que también a veces hay que ver al lado nuestro, ¿no? Por eso al lado nuestro digo los países que son nuestros vecinos y meterse también, involucrarse en lo que es la política de nuestros vecinos para también entendernos un poco más, ver un poco más allá de la quiaca o ver un poco más allá de las fronteras. Pero bueno, no sé cómo estamos, muy bueno, muy lindo. No sé, otras personas que no han dicho nada, que no han opinado, no sé si quieren decir algo, de Melina, Fanny, Maca, Ave, ¿qué más? Todo. Una cosa, a veces como que se refiere a nuestra propia como forma de hacer las cosas como algo que no está en el mismo plano, como que
hay un modelo universal que vendrían a ser, no sé, los europeos, los estadounidenses, y todo lo nuestro es un nivel inferior, que somos corruptos, que nuestra cultura es distinta, y qué sé yo, también pasa un poco como por evaluar la nueva forma en la que compita de igual a igual, digamos, que se sitúa en un plano. Así es. Como que todo lo argentino es berreta, o tiene otra forma de lanzarse, y qué sé yo, también es una forma de mirar las cosas, que yo lo veo muy presente. Sí, no, la construcción de cómo nos miramos a nosotros mismos también es importante. Otra cosa que también que me parece interesante, que ya es para otro día, porque hay mucha tela para cortar con respecto a ese tema, pero una cosa es que, lo que decía Pablito, existe como este modelo universal de lo que tiene que ser un Estado, de lo que tiene que ser una sociedad y un país, y por ejemplo, en un territorio como lo es África, los modelos universales estatales no aplican porque las condiciones económicas y las condiciones naturales y las condiciones territoriales, sociales y culturales no se pueden adaptar a esos modelos universales que supuestamente aplican en todos lados y sirven para todos lados. Entonces, hoy en día, en lo que es el campo de los estudios africanos, se está hablando de, bueno, a ver, ¿qué son estos modelos europeos? ¿Por qué hablamos de estados fallidos? ¿Por qué hablamos de naciones que se quedaron a mitad de camino? ¿Por qué seguimos imponiendo modelos universales, entre comillas, que terminan siendo europeos, que terminan siendo discriminadores y que terminan siendo totalmente desiguales, que realmente no aplican a nuestras realidades, pero que nos han hecho entender que así es? Y es muy difícil encontrar eso.